Gracias al profesor Restrepo y también a Jessica y a todo el comité de la Red Latinoamericana de Físico-Química Teórica. Bueno, voy a hablar de química polar y tónica, de moléculas en cavidades ópticas, y en primer lugar me disculpo de antemano porque esta es la primera vez que voy a dar esta plática en español y de hecho es la primera vez que voy a dar una plática de química en español desde hace mucho tiempo. Ok. Bueno, mi grupo de investigación es sobre fisicoquímica teórica y nuestra investigación está en la interfaz entre óptica cuántica y materia condensada. Es decir, estamos interesados en descubrir nuevos fenómenos en materiales moleculares que estén en la intersección entre materia blanda y estado sólido, y también efectos cuánticos no triviales. Ok, este es nuestro grupo de investigación y estamos ubicados en San Diego, a 30 minutos de Tijuana, y esto es nuestro campus en la mañana, estamos al lado del mar, y esto es como se ve en la noche. Bueno, y este es un video de mis alumnos que les gusta disfrazarse de superhéroes en Comic Con. Son nerds dentro del grupo de investigación y también fuera del grupo. Entonces, ese es Jorge y Matt. Voy a hablar del trabajo de Jorge y de Matt. Bueno, voy a empezar con una breve introducción para todos ustedes que están familiarizados con química general. En química general, aprendemos que cuando tenemos dos orbitales 1s de átomos de hidrógeno, cuando se acercan uno con respecto al otro, forman dos orbitales moleculares, una combinación simétrica y una antisimétrica. Los dos electrones ocupan el orbital antisimétrico, el orbital simétrico, y así forman un enlace químico. La versión un poco más complicada de este problema de orbitales moleculares es el fluoruro de hidrógeno. En este caso, el orbital 1s de hidrógeno se mezcla con el orbital 2pz del flúor, creando combinaciones simétrico y antisimétrico que terminan siendo el orbital enlace y antienlace para este sistema. Sin embargo, hay dos orbitales que están fuera de esta consideración, que se llaman orbitales de no enlace, y no se mezclan con el orbital 1s por consideraciones de simetría. Es decir, aquí estoy invocando este concepto de simetría porque va a ser muy importante en la discusión que voy a hacer en las siguientes diapositivas. Es la simetría de los orbitales lo que dicta que existan estos orbitales que se llaman de no enlace, ¿no? Estos orbitales de no enlace van a estar, la energía de estos orbitales va a estar estos orbitales van a estar en la misma energía que básicamente los orbitales originales del flúor, y van a ser electrones que van a estar localizados en el átomo de flúor. Entonces no se mezclan. Ese es el punto que quiero hacer aquí. Ok, entonces si uno entiende estos dos ejemplos, uno puede entender los ejemplos de óptica cuántica muy sencillamente. Si tenemos, por ejemplo, consideremos una cavidad óptica, es decir, dos espejos altamente reflectivos, que sin embargo, cuando hay un haz de luz que trata de tunelear con respecto a esta cavidad, va a tener una probabilidad de tunelear, y esta energía de la luz va a ser transferida a una excitación molecular. Esta excitación molecular va a intercambiar energía con el campo electromagnético confinado de la cavidad, y este intercambio de energía entre la materia y la luz va a ocurrir una docena de veces, o algo así, y después de esto la luz va a escapar de la cavidad. En este contexto, los autoestados del sistema no son ni
la excitación de la molécula o la excitación del campo electromagnético confinado, sino la combinación lineal de ambas excitaciones, es decir, la combinación simétrica y antisimétrica de estos estados de la materia y de la luz. Normalmente este acoplamiento es muy pequeño, porque la interacción entre la luz y la materia no es muy fuerte por molécula. Sin embargo, cuando uno confina la energía del campo electromagnético en dimensiones de la nanoescala, en nanocavidades, uno puede obtener un acoplamiento fuerte que permite la distinción entre estos dos niveles energéticos que le llamaremos polaritón, lower polariton y upper polariton. Entonces, polaritón de baja energía y polaritón de alta energía. Entonces, solo voy a referirme a esos niveles energéticos en inglés. Bueno, entonces, primero solo voy a brevemente mostrar un trabajo que un alumno muy brillante de doctorado ha realizado. Juan Bernardo Pérez es estudiante egresado de la Universidad del Valle en Colombia, del profesor Julio Arce. Bueno, entonces lo que Juan hizo fue preguntarse cómo puede utilizar uno estos polaritones, estos estados híbridos entre la luz y la materia, por acoplamiento fuerte entre la luz y la materia, para realizar procesos no triviales de óptica no lineal. Es decir, por ejemplo, si queremos inyectar un fotón, por ejemplo, aquí con la flecha roja, de frecuencia omega, queremos escupir dos fotones con frecuencia aproximadamente omega entre 2. Es decir, queremos cortar estos fotones, la energía de estos fotones en dos pares de fotones. Ok. Bueno, entonces, la manera como funciona esto, muy brevemente, es lo siguiente. Estamos considerando que si tenemos una molécula, al isomerizarse la molécula va a dar cabida a este proceso de óptica no lineal. Entonces, estamos explotando la dinámica nuclear de estas moléculas al isomerizarse para generar este proceso de óptica no lineal. La manera como funciona esto es lo siguiente. Cuando uno tiene las superficies de energía potencial de la molécula, entonces, por ejemplo, tenemos el G0 significa la molécula en el estado basal, el E0 significa la molécula en el estado excitado, G1 significa la molécula en el estado basal y un fotón, E1 significa la molécula en el estado excitado con un fotón. Entonces, la manera como ocurre esto es lo siguiente. Primero, la molécula se excita al estado excitado a través del fotón de frecuencia omega, es el fotón de alta frecuencia. Subsecuentemente, la energía en la molécula es transferida a la cavidad óptica, es decir, la energía del estado excitado. El estado excitado emite energía, regresa al estado basal, pero emite un fotón con frecuencia omega entre 2 en la cavidad. Entonces, de ahí, de un proceso de un fotón con alta energía, creamos un fotón de baja energía, pero la molécula tiene todavía energía cinética, mucha energía cinética, que induce un proceso no adiabático que genera una excitación molecular. Entonces empezamos con una excitación molecular y ahorita tenemos una excitación molecular y una excitación fotónica. Entonces, cuando ocurre eso, ahora la molécula puede escupir un fotón y generamos dos fotones de baja frecuencia. Entonces, lo que estamos haciendo aquí es una sinergia entre el acoplamiento fuerte entre la luz y la materia y los procesos no adiabáticos de la molécula, y todo eso en conjunto genera este proceso que se llama quantum cutting, que es básicamente la disección de la frecuencia de un fotón en dos fotones de baja frecuencia. Eso es un proceso que es muy importante ahorita porque a la gente le interesa generar óptica no lineal, encontrar materiales nuevos para óptica no lineal. Bueno, entonces esto solo era para demostrarles que el acoplamiento fuerte entre la luz y la materia puede generar fenómenos nuevos que básicamente no se habían invocado anteriormente. Pero normalmente, a ver, entonces déjenme mover un poquito esto.
Pero esos experimentos con nanocavidades son muy difíciles. Entonces, ¿cuál es una manera pues barata eh, para contrarrestar el acoplamiento muy débil de cada una de estas moléculas a un campo electromagnético, por ejemplo, en una microcavidad ahora? Entonces, en una microcavidad, el acoplamiento entre el fotón y cada una de esas moléculas es muy pequeño. Sin embargo, cuando uno llena la microcavidad con un ensamble de moléculas, por ejemplo, 10 a la 10 moléculas, hay un acoplamiento colectivo. Es decir, el fotón escoge su pareja con quien se debe acoplar, que es la combinación simétrica A1 de las excitaciones moleculares. Para ustedes que si están familiarizados con teoría de grupos. Entonces, esta combinación totalmente simétrica se acopla al fotón y, o sea, solo hay un modo fotónico y hay 10 a la 10 moléculas. Entonces, ¿cómo va a ocurrir este proceso? Pues el fotón va a escoger a su pareja, va a crear esta combinación simétrica y antisimétrica que se llaman polaritón de baja energía y polaritón de alta energía, lower and upper polariton. Y lo bonito de todo esto es que va a haber un acoplamiento y una separación energética que se llama la energía de Rabi, que va a ser proporcional a raíz cuadrada de n, donde n es el número de moléculas dentro de la cavidad. Es decir, si llenamos la cavidad con más y más y más moléculas, la separación de energías entre el polaritón de alta y baja energía va a ser mayor y mayor, va a ser más y más grande. Sin embargo, esto tiene un costo, que es que va a haber n-1 moléculas que, bueno, n-1 estados que no van a tener la simetría apropiada para acoplarse con el fotón y van a ser totalmente análogos a los estados de no enlace de orbital molecular y van a tener la misma energía que las moléculas originales, pero y a pesar de ser los estados llamados oscuros en este lenguaje de los polaritones, van a tener consecuencias muy importantes en la relajación y en la dinámica química de de estas moléculas. Entonces, la conclusión de esta diapositiva es la siguiente. Al aumentar artificialmente la separación energética entre los polaritones por medio del acoplamiento colectivo, uno lo que tiene que cargar eh, es con pues este baño macroscópico de estados llamados oscuros que no se acoplan con la luz. Entonces voy a mostrar dos ejemplos experimentales donde esto ocurre. Mi colega Wei Xiong, en la universidad aquí de California, en San Diego, lo que hace es introducir hexacarbonilo de tungsteno dentro de la cavidad. Esta molécula tiene un espectro infrarrojo muy fuerte, en alrededor de 1900 centímetros a la -1, y lo que ve es una separación pues muy clara entre el polaritón de baja energía y el polaritón de alta energía. Pero lo que uno no debe olvidarse es de que este espectro de transmisión óptica lineal, pues es en realidad no muestra a los estados oscuros porque los estados oscuros no tienen componente fotónico. Es decir, esta pues es una ilusión óptica, tanto literal como metafórica, porque en realidad pues hay un arsenal de estados aquí, hay como 10 a la 10 estados aquí que uno no ve a través de este espectro de transmisión óptica lineal. Sin embargo, uno obtiene una separación muy clara entre estos polaritones porque la concentración de cromóforos dentro de la cavidad es muy alta. Entonces, es un efecto colectivo. Entonces, mi colega Vinod Menon, en la universidad, en una universidad de Nueva York, lo que hace es que también mete estas moléculas ahora con una transición en luz visible de 3.6 electron volts dentro de la cavidad y ve una separación muy clara también entre el polaritón de baja energía y el polaritón de alta energía. Pero, de nuevo, no podemos olvidar que eh, no vemos nada aquí alrededor de 3.6 electron volts. No es porque no haya estado, sino porque no tienen un componente fotónico. Entonces, aquí hay muchos, muchos estados oscuros. Bueno, entonces, hay un review eh, muy bonito sobre cuáles son las
cuáles son los diferentes regímenes de interacción entre luz y materia. Entonces está la interacción débil entre la materia y la luz, que es lo que ocurre normalmente en espectroscopía química molecular, donde lo único que hacemos es que interactuamos la materia con luz con muy baja intensidad y aprendemos un poco de los autoestados del sistema molecular o de la dinámica del sistema molecular. Entonces, esto tiene mucha historia ya, una rancia tradición en la espectroscopía molecular. Luego tenemos el acoplamiento fuerte, que es lo que mostré con el hexacarbonilo de tungsteno. Luego, lo que no enfaticé es que el acoplamiento fuerte entre la luz y la materia aquí, en esta molécula orgánica, es de hecho lo que le llaman acoplamiento ultrafuerte, porque la separación entre los polaritones es de 1 electrón volts, y si uno divide 1 electrón volts entre la transición óptica, que es 3.6 electrón volts, uno tiene alrededor de, pues, 25% de la transición óptica corresponde a la energía de Rabi. Entonces, lo que significa esto es que la energía de Rabi es una fracción considerable de la energía de transición óptica. Entonces, aquí le llamaremos a este proceso un proceso de acoplamiento ultrafuerte. Entonces, este es el acoplamiento ultrafuerte, donde la energía de Rabi es una fracción considerable de la transición óptica de la materia. Y luego ya hay también un campo aún más exótico, donde el acoplamiento entre la luz y la materia es tan fuerte que la energía de Rabi es prácticamente mayor a la transición óptica. Entonces, yo pensaba que a nosotros nos daba mucha risa que éramos los únicos que pensábamos en el acoplamiento ultrafuerte, ultra strong. Entonces, lo que me dio risa fue que en mi supermercado local, aquí a unas cuadras de mi casa, vi que a la gente también le interesa mucho pues este producto también ultra fuerte. A nadie le interesa utilizar este régimen perturbativo ya. Bueno, entonces, ¿por qué nos interesan los polaritones moleculares? Porque cuando uno mezcla la luz y la materia puede generar propiedades de óptica no lineal muy interesantes, y estos se pueden utilizar para generar dispositivos novedosos. También uno puede generar estados exóticos de la materia, como condensados de Bose-Einstein, en experimentos mucho más baratos que átomos ultrafríos. Pero para esta comunidad a la que le estoy hablando ahorita, creo que solo voy a enfocarme en nuestro interés reciente de cómo utilizar cavidades ópticas para controlar reacciones químicas. Entonces, ha habido un gran número de personas trabajando en esto, incluido gente en la comunidad hispana, como el grupo de Madrid, de Johannes Feist, en la Autónoma de Madrid, el grupo de Felipe Herrera en la Universidad de Santiago de Chile, también el grupo de Shaul Mukamel, y también José Luis Sanz también en Colombia también está trabajando en este tipo de problemas. Entonces, ahorita lo que yo voy a hacer es mostrarles como solo unos ejemplos muy sencillos de cosas que nosotros en San Diego hemos trabajado y que y no voy a hablar mucho de estos efectos. Por ejemplo, también hay otro grupo en Alemania, del grupo de Ángel Rubio, también está trabajando en esto. Bueno, si están interesados en este campo, los invito a que lean este review que escribimos sobre estos procesos, y está escrito en un lenguaje totalmente químico. Entonces los invito a que lean un poco más sobre eso. Ok, entonces voy a hablar muy rápidamente de dos problemas, y luego ya pues los invito a que me hagan preguntas si tienen dudas sobre lo que voy a hablar. Bueno, el primero es cómo utilizar estas cavidades ópticas para alterar reacciones químicas. Les voy a mostrar un ejemplo de un paper, de un artículo que nos causó mucho conflicto al principio,
pero que ha sido básicamente la inspiración de nuestro trabajo estos últimos años. Es un paper del grupo de Thomas Evison en Estrasburgo, donde lo que afirman es lo siguiente. Supongamos que están interesados en un proceso como una reacción SN2, donde este fluoruro ataca el centro nucleofílico del silicio y pues ocurre una reacción de sustitución. Bueno, lo que los estudiantes de Thomas Edison realizaron fue lo siguiente. Cuando metieron una solución de estas moléculas, de muchas moléculas dentro de la cavidad, eh, lo que observaron fue que si la cavidad tenía modos fotónicos de la energía del enlace carbono-silicio, es decir, 860 centímetros a la menos 1, la reacción era suprimida en su cinética drásticamente. Sin embargo, cuando la cavidad estaba fuera de resonancia con respecto a este enlace que querían romper, pues la reacción ocurría con la misma cinética que fuera de la cavidad. Entonces, esto nos pareció muy raro por lo siguiente. Cuando estábamos en Los Ángeles hace un año, en la reunión del American Physical Society, estamos comiendo nuestra comida coreana en Koreatown y pues lo que dijimos fue lo siguiente. Nosotros creemos que entendemos cómo ocurren las reacciones químicas. Cuando les explicamos a los estudiantes de química general cómo ocurren las reacciones químicas, decimos algo así, que cuando tenemos un reactivo, tiene que ser térmicamente activado para que crea un complejo activado del producto y este producto pues termaliza rápidamente al estado basal del producto. Bueno, entonces la tasa de la reacción sería proporcional a cuánto complejo activado uno puede obtener térmicamente. Pero ahora, lo importante de este experimento es que ocurría sin luz externa, es decir, no había láseres en este experimento. Entonces todo se debía a fluctuaciones térmicas. Sin embargo, cuando pensamos dentro de la cavidad, por el cuento que ya les platiqué sobre los estados oscuros, pues la tasa el número de estados oscuros es 10 a la 10 veces mayor al número de estados polaritónicos. Entonces, lo que nosotros dijimos, bueno, si va a haber una excitación térmica a estos estados excitados, pues por entropía, por número de estados, va a haber más población, por probabilidad va a haber más población en los estados oscuros, y los estados oscuros básicamente tienen la misma energía que los estados fuera de la cavidad, y por tanto concluiríamos que no hay cambios en la reacción química, porque básicamente por entropía la mayor parte de las excitaciones están concentradas en estos estados oscuros. Entonces lo que Jorge dijo, bueno, si hago un cálculo muy sencillo de todo esto, es que no va a haber cambios en la reacción química. Entonces, por un rato, pues dejamos de trabajar en este problema porque no lo entendíamos. Sin embargo, un año después, el mismo grupo de Evesen en Estrasburgo mostró un experimento aún más sorprendente. Lo que tenían era esta molécula en la que podía uno romper el enlace silicio-oxígeno o enlace silicio-carbono. Entonces, normalmente es el enlace silicio-carbono el que se rompe, pero cuando lo metieron dentro de una cavidad resonante con alguna de las vibraciones de esta molécula, vieron que, pues que la cavidad promovía más el segundo proceso, es decir, el rompimiento del enlace silicio-oxígeno. Entonces, lo que dijeron era que básicamente había, pues, la cavidad estaba alterando la superficie de energía potencial de la reacción. Bueno, esto pues nos sorprendió mucho, pero después de pensarlo mucho, nos pidieron también que escribiéramos una perspectiva sobre este experimento. Entonces, lo que le llamamos esto fue
Polarity on Chemistry Action in the Dark, que significa como acción en lo oscurito o algo así. Lo que dijimos fue, pues, bueno, en primer lugar, creo que ya entendemos, creemos que ya entendemos más o menos que hay situaciones en donde esto sí puede pasar. Y así, la perspectiva que queremos dar es el siguiente. Bueno, en los 80s la gente, no, primero quiero hablar del futuro, o sea, la idea de este campo es lo siguiente. Supongamos que en el futuro un químico sintético, es decir, no nosotros, va a tener una molécula y va a decir, quiero hoy romper el enlace silicio-oxígeno de esta molécula. Entonces va a agarrar, pues, de su estante una cavidad óptica y esta cavidad óptica va a romper selectivamente ese enlace silicio-oxígeno con respecto al silicio-carbono. Entonces, otro día este químico sintético va a decir, ahora quiero romper el enlace silicio-carbono. Entonces va a agarrar del estante otra cavidad óptica con otra frecuencia resonante, con una de estas vibraciones de estas moléculas, y va a meter las moléculas dentro de estas cavidades y solo va a dejar que las fluctuaciones térmicas hagan su trabajo. Entonces van a obtener otro resultado químico. Entonces la idea es de que del estante van a agarrar, estos químicos van a agarrar cavidades ópticas específicas y eso va a romper selectivamente los enlaces. Bueno, para aquellos que sobrevivieron a la fisicoquímica de los 1970s, esto parece un programa que se llama Mode Selective Chemistry. Lo que dijeron los fisicoquímicos en los 80 con el advenimiento de los láseres era que uno podía inyectar suficiente energía con un láser infrarrojo y así romper un enlace molecular específico. Sin embargo, lo que los químicos concluyeron en ese entonces fue que este proceso nunca iba a ocurrir muy eficientemente porque antes de que ocurra esa reacción química inducida por el láser, pues la energía iba a dispersarse, a termalizar en la molécula antes de ser, en vez de ser concentrada en el rompimiento de un enlace específico, la energía se termalizaba muy rápidamente dentro de la molécula. Sin embargo, lo que queremos decir ahorita con este nuevo programa de química polaritónica es que no vamos a ni siquiera utilizar láseres para inducir estas reacciones. Vamos a dejar que la molécula haga su propio trabajo con un baño de temperatura, ¿no? Entonces, las fluctuaciones térmicas van a ser lo que induzcan estas reacciones. Bueno, entonces, ¿cuál es el modelo que nosotros proponemos? Bueno, a nuestro parecer, nuestro modelo, por lo que nosotros creemos, fue el primer modelo que demostró que en el límite colectivo uno puede tener cambios en la cinética química sin excitación fotónica. Bueno, entonces, quiero en primer lugar decir una advertencia. Esta teoría no necesariamente explica las reacciones de Thomas Evison, pero quizás sí describe cualitativamente pues las características importantes de procesos como los que podrían ser los de Thomas Evison. Entonces, lo que queremos decir es que esta teoría pues, es una teoría cualitativa en realidad. O sea, todavía no entendemos con gran certeza qué está pasando en estos experimentos de Thomas Edison. Sin embargo, creemos que es pues es un trabajo importante porque muestra como cuáles son los tipos de mecanismos que podría uno esperar de este tipo de cavidades. Bueno, para eso vamos a pensar en transferencia electrónica en el estado basal. Un grupo en Chile, el de Felipe Herrera y Frank Spano, ya habían estudiado transferencia de electrón, pero en el estado excitado, y con acoplamiento a cavidades ópticas en el régimen de luz visible. Sin embargo, aquí nosotros lo que hicimos fue estudiar esto en el régimen de luz infrarroja, de cavidades infrarrojas. Bueno, para eso, solo les quiero explicar una idea de Rudy Marcus de 1950. Bueno,
Esta es una de las reacciones más sencillas, una de las teorías más sencillas de cinética química. Bueno, Rudy Marcus, en los 50 los fisicoquímicos se confundieron otra vez y creyeron que la termodinámica era lo mismo que la cinética, que es lo mismo que siempre le decimos a nuestros estudiantes de licenciatura que no es cierto, ¿no? Entonces, los químicos pensaron que a medida que hacían que el producto bajara y bajara más en energía o en energía libre, la reacción iba a ser más y más favorable, más rápida. Y claro que en teoría, en términos de termodinámica es más favorable, sin embargo, en términos de cinética no es cierto eso, porque cuando uno ve, por ejemplo, la barrera energética aquí yendo del reactivo al producto, del donador al aceptor de electrones, aquí hay una barrera finita positiva. A medida que baja uno la energía, la barrera se vuelve cero, y a medida que baja aún más la energía, pues la barrera sube otra vez de energía. Entonces, lo que uno espera es de que a medida que uno baja la energía del producto, de acuerdo a la teoría de Marcus, la tasa de la reactividad sube y luego baja a medida que baja más la energía del producto. Y ese es exactamente lo que vio Gerhard Klotz en sus experimentos en 1980s, cuando vio que pues, la tasa de la reacción primero subía y luego bajaba. Entonces, este régimen se llama el régimen invertido de Marcus. Es cuando uno baja la energía del producto y la tasa se vuelve más alta. Digo, la tasa se vuelve más baja, porque hay una barrera alta que subir para llegar al producto. Bueno, todo bien con la teoría de Marcus. De hecho, Marcus, después de que Klotz descubrió esto experimentalmente, pues a Marcus le dieron el premio Nobel en el 93, creo. Pero Jorner en los 70 ya había dicho algo más. Dijo, bueno, supongamos que hay una barrera muy alta de energía que uno tiene que subir para llegar al producto. Sin embargo, ese no es el camino más preferido de la molécula. El camino más preferido de la molécula, supongamos que la molécula tiene una vibración de alta frecuencia, o sea, el QS es la vibración de baja frecuencia, es del solvente, la polarización del solvente, algo muy clásico, pero supongamos que hay una vibración de alta frecuencia muy cuántica, que a pesar de que es una excitación vibracional, pues muestra una barrera energética mucho más pequeña con respecto a la original. Entonces, la molécula va a decidir pues trepar esta montaña para crear con una energía de activación mucho más baja, pues creando una excitación vibracional de alta frecuencia que va a ser relajada muy rápidamente por un proceso que se llama relajación vibracional intramolecular. Es decir, o sea, en vez de trepar esta montaña muy alta, va a trepar la más baja, pero el precio a pagar va a ser crear una excitación vibracional, pero esta excitación vibracional va a ser disipada en energía muy rápidamente y entonces va a llegar a P0 a fin de cuentas. Entonces, el mensaje de esta diapositiva es que las vibraciones de alta frecuencia pueden catalizar los procesos de transferencia de electrones por creación de caminos con energía de activación más baja. Bueno, entonces, aquí viene todo este cuento. El cuento es el siguiente. Supongamos que tenemos un proceso donde aquí tenemos el reactivo, el producto con 0 excitaciones vibracionales y el producto con una excitación vibracional. Entonces, lo que dijimos es que el mecanismo de Jorner te dice que el reactivo prefiere ir a P1 y luego relajarse a P0 en vez de ir a P0 directamente. Entonces, ahora voy a meter este modelo dentro de la cavidad. Entonces, supongamos que tenemos 10 a la 10 moléculas dentro de la cavidad, pero aquí solo voy a mostrar 10, solo porque no puedo mostrar 10 a la 10. Entonces, a medida que
cambia de color las moléculas, eso me va a indicar, en mi simulación eso indica que, que el reactivo se vuelve producto. Entonces, eso es lo que voy a mostrar ahorita. A medida que el reactivo se vuelve producto, el producto va a tener más y más moléculas y por tanto va a tener una separación de Rabi, de energía de Rabi, más y más grande entre el polaritón de baja energía y el polaritón de alta energía. Como ya les había dicho, esta separación de energía entre el lower y el upper polariton escala como raíz cuadrada de n, donde n es el número de moléculas. Entonces, a medida que más y más moléculas van de reactivo a producto, pues hay más y más moléculas en el producto y pues esta brecha de energía entre el upper y el lower polariton empieza a crecer más y más a medida que la reacción progresa porque hay más moléculas en el producto. Entonces voy a mostrar esto de nuevo. A medida que la reacción, perdón, a medida que la reacción, a medida que la reacción progresa, esta brecha de energía se separa más y más. Entonces, nuestra hipótesis es la siguiente. Normalmente el reactivo preferiría ir a estos estados oscuros, los dark states, porque hay muchos de ellos, ¿no? Hay como 10 a la 10. Okay. Es un efecto de entropía. Entre más estados, pues más probable. Sin embargo, también en la cinética química hay otro efecto, que es el de los cambios de energía de activación. Entonces, la pregunta es, ¿cuánto debe cambiar la energía de activación en el lower polariton para que haya incentivo suficiente para que el reactivo vaya al lower polariton sin pasar por los dark states, a pesar de que sea solo un canal en vez de 10 a la 10 de estos estados oscuros, ¿no? Entonces, hay 10 a la 10 estados oscuros y solo hay un polaritón de baja energía. Sin embargo, lo que creemos es que si el polaritón de baja energía ofrece suficientes incentivos para ser ocupado porque tiene energías de activaciones mucho más pequeñas que la energía de activación de los dark states, entonces la molécula la cavidad pues va a catalizar esta reacción y va a catalizar esta reacción y entonces va a haber una cinética diferente dentro y fuera de la cavidad. Entonces, si uno nota, pues la curva roja está cambiando de energía en función del progreso de la reacción. Es decir, la energía de activación puede estar cambiando en función de la reacción. Si ustedes recuerdan, en cinética química la energía de activación normalmente es constante, pero en este proceso hay algo muy raro porque la energía de activación va a estar cambiando en función del tiempo. Entonces es un proceso de lo que le llaman autocatalítico. Entonces, voy a mostrar solo, por fines pedagógicos, voy a mostrar un ejemplo de cómo pensar en esta reacción. Yo sé que me invitaron para hablar de química teórica en este foro, pero ahora les voy a mostrar un video que obtuve del internet que es sobre liderazgo. Y con esto solo voy a concluir unas cosas y voy a abrir para la sesión de preguntas. No sé si me escuchan. If you've learned a lot about leadership and making a movement, then let's watch a movement happen start to finish in under 3 minutes and dissect some lessons. Bueno, entonces la analogía que voy a hacer aquí es, supongamos que estamos en un picnic y que hay gente sentada, que son los reactivos, y gente que está parándose y bailando como gente muy extravagante, y esos les vamos a llamar los productos. Entonces, al principio va a haber una energía de activación muy grande para volverse producto, es decir, para realizar esta reacción. Pararse y bailar como este hombre loco. If you've learned a lot about leadership and making a movement, then let's watch a movement happen start to finish in under 3 minutes and dissect some lessons. First, of course, a leader needs the guts to stand alone and look ridiculous. But what he's doing is so simple, it's almost instructional. This is key. You must be easy to follow. Now here comes the first follower with a crucial role. He publicly shows everyone else how to follow. Notice how the leader embraces him as an equal. So it takes guts to be a first follower. You stand out and you brave ridicule yourself. Entonces la energía de activación se vuelve más y más pequeña en función del tiempo. ¿Y cuál es la energía de activación aquí? Bueno, la energía de activación se debe a que hay vergüenza de levantarse y hacer pues, todo este show. Pero a medida que hay más y más productos, pues la energía de activación baja. Y esto no es lo mismo que energía
esto no es lo mismo que cinética de primer orden, ¿no? Esto va a dar origen a cinética superexponencial porque la energía de activación baja en función del tiempo. Being a first follower is an underappreciated form of leadership. The first follower transforms a lone nut into a leader. Now here's the second follower. This is a turning point. It's proof the first has done well. Now it's not a lone nut and it's not two nuts. 3 is a crowd and a crowd is news. A movement must be public. Make sure outsiders see more than just the leader. Everyone needs to see the followers because new followers emulate followers, not the leader. Now here come 2 more people, then 3 more immediately. Now we've got momentum. This is the tipping point, and now we have a movement. As more people jump in, it's no longer risky. If they were on the fence before, there's no reason not to join in now. The best way to make a movement, if you really care, is to courageously follow and show others how to follow. Bueno, no sé si escucharon el video, pero es muy chistoso y de hecho creo que habla mucho sobre cómo nos comportamos como sociedad. Ok, bueno, entonces solo la analogía aquí era que hay un proceso autocatalítico, es decir, el lower polariton baja en energía de activación en función del progreso de la reacción, entonces la energía de activación cambia en función del tiempo y eso genera cinética superexponencial. Entonces la pregunta aquí en realidad es la siguiente, es si solo hay un estado polaritónico o 2, ¿cómo eso va a poder dominar la cinética química? Si hay 10 a la 10 canales de estados oscuros. Bueno, lo que nosotros creemos es que como los procesos térmicamente activados son proporcionales a una exponencial de una energía de activación, es decir, son procesos muy raros, ¿no? No deberían estar ocurriendo, pero pues ocurren, son reacciones químicas y eso es lo que dependemos en nuestra vida diaria. Sin embargo, este cambio en energía, hay 10 a la 10 moléculas, N es 10 a la 10. Pero, entonces, la pregunta es, ¿por qué las moléculas preferirían ir al canal del lower polariton si hay 10 a la 10 moléculas en el canal verde, en el canal de los dark states? Bueno, la respuesta es que es posible que al acoplarse con la cavidad haya un cambio en la energía de activación suficiente que catalice la reacción tal que esta exponencial pueda ganarle a este número muy grande. Entonces, cambios moderados en la energía de activación pueden dar lugar a cambios muy grandes que pueden pues, luchar contra estos números muy grandes de la entropía que te dirían que la reacción química se debe ver dentro y fuera de la cavidad de la misma manera. Entonces aquí lo que digo es, el resumen es que la reducción en la energía de activación debida al polaritón de baja energía puede pues ganarle a la energía, a la entropía de activación de todos estos dark states. Si uno ve el tipo de reacciones que pueden ganarle en donde la cavidad puede ayudar, pues van a ser reacciones donde la energía de activación va a ser muy grande, tal que cambios moderados en la energía de activación pueden dar lugar a catálisis muy considerable de la reacción química a través del polaritón. Bueno, entonces, como ustedes son químicos teóricos, pues es un problema muy bonito. El primero que pensó en este tipo de matemáticas es Jonathan Killing en Escocia. Pero uno pensaría que este problema es muy difícil porque involucra n moléculas y un fotón. Entonces es un proceso de n más 1 cuerpos. Pero hay tanta simetría en el problema que esto se reduce a un problema de 3 cuerpos. Es decir, el reactivo se acopla al polaritón de alta y baja energía con n-1 moléculas en el producto para generar el polaritón con n moléculas en el producto más un estado oscuro adicional. Esa es la intuición de por qué son 3. Es un problema de 3 cuerpos. Bueno, Jorge Campos, que es el autor de este paper, y es un estudiante excelente, que se graduó de la UNAM, de la Facultad de Química, pues le gusta mucho el álgebra, como aquí pueden notar de sus ojos, que está muy interesado en hacer álgebra, pues notó que lo único difícil de este problema es calcular un factor de Frank-Condon de 3 dimensiones, porque vas del reactivo al producto,
y pues con unas 3 horas y con mucho café, pues obtuvo esta fórmula y es lo que predice esta teoría. Bueno, entonces lo que quiero decir aquí es que cambios en la reactividad química sí pueden ocurrir dentro de cavidades resonantes en el infrarrojo, y lo interesante es que este mecanismo no produce supresión de reacciones directamente, a pesar de que los experimentos muestran supresión. Lo que no nos pensamos es que en realidad supresión de la reactividad es activación de canales secundarios que podrían dar esta ilusión de que la reacción está siendo suprimida, pero en realidad está activando un canal adicional. Bueno, entonces no sabemos si, o sea, no podemos decir concluyentemente si esto es lo que está viendo Thomas Evesen, pero creemos que hay es progreso con respecto a este campo. Bueno, entonces, ya no como no tengo tiempo, ya no voy a mostrar lo que hicimos también Luis también se graduó de la Facultad de Química. Tenemos, pues, datos experimentales que validan las teorías que hemos estado haciendo sobre este tipo de procesos ahora fotoquímicos, y también tenemos unas ideas de cómo generar control remoto de reacciones químicas, donde un catalizador en una cavidad puede afectar un reactivo en otra cavidad, ¿no? Entonces es como, pues, violando las reglas básicas de lo que nos enseñan en química, que el catalizador y el sustrato deben estar, pegados uno al otro en espacio. Bueno, entonces solo concluyo diciendo lo siguiente. Esto me tomó más tiempo que lo que yo pensaba. Bueno, esto es muy interesante. Nos pusieron en un blog de Chemistry World sobre este trabajo del control remoto. Bueno, lo que llamamos la perspectiva es Polarity on Chemistry, Thinking Inside of the Photon Box. Hay que pensar dentro de la caja, ¿no? En 1920, Bohr y Einstein piensan en fotones en una caja, y pocos saben que después, en 1960, estos investigadores empezarían a poner átomos y fotones dentro de cavidades para generar cosas que serían utilizadas en óptica cuántica y en información cuántica. Bueno, nadie pensaba que era bueno poner moléculas dentro de cavidades, hasta en realidad gente como Evesen, porque pues las moléculas son sucias y complicadas, pero lo que queremos decir es que quizás la óptica cuántica ya está suficientemente madura para poder involucrar la complejidad de los procesos moleculares, porque a pesar de que estas cosas son mucho más complejas que los átomos, pues generan reacciones químicas que son interesantes y hay propiedades moleculares que pueden ser controladas por la cavidad. Bueno, entonces, este es nuestro review, y tenemos, pues, agradecemos, apoyo de estas agencias, y, pues si quieren hacerme preguntas, adelante. Muchas gracias por la atención.